Nombre del Señor, amada iglesia, seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Es un privilegio hermoso siempre presentarlos en su casa, sabiendo y conocedores que cada vez que entramos por esas puertas es su bondad y su misericordia, mostrándose en favor de nosotros, que nos permite acercarlos a este lugar y nos permite tener una iglesia donde congregarlos, ya que no todos tal vez la tienen o tal vez no todos pueden. Algunos quisieran, pero no pueden. Pero nosotros tenemos este lugar maravilloso que Dios ha escogido para reunirlos. Y creyendo siempre que de una u otra manera Dios habla a nuestra vida. Dios habla a nuestro corazón. Él sabe que tenemos necesidades. Tenemos necesidades físicas, necesidades emocionales, pero sobre todo tenemos necesidades espirituales. Sobre todas esas necesidades de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, Él tiene el control. A veces no es de la manera que nosotros queremos o consideramos, pero sí de la manera correcta, porque está siempre bajo su voluntad. Cuando es bajo su voluntad, es lo correcto, es lo que nosotros necesitamos, aunque no sea lo que a veces queremos nosotros personalmente. Si somos honestos, el tiempo va rápido, como de la nada, ya pasó un mes del año 2025. Tal vez sentimos corto, tal vez sentimos largo, yo creo que lo sentimos corto todos. Pero así como terminó el 2024, comienza el 2025 y Dios nos ha ayudado hasta este día. Su misericordia ha sido juntamente, o ha sido para todos nosotros. Así llega este momento de hablar de la palabra, amados hermanos, y los invito a que se pongan sobre sus pies. Y los vayamos a Efesios. Vamos a estar abriendo las escrituras en Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Alabado sea el nombre del Señor. Me contestan con un amén cuando todos lo tengan. Nos ponemos en pie en reverencia a Dios y a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Le vamos a dar tiempo a nuestros hermanos. Todavía se escuchan quienes buscan el libro, el capítulo y el versículo. Bien, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí. Vengamos en palabras de oración y que sea Dios tomando control de este momento. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, vengo delante de ti, Dios mío, reconociendo mi dependencia de ti, reconociendo mi fragilidad, reconociendo mis debilidades, Padre amado. En esta hora, Dios mío, invoco tu presencia, invoco tu nombre, Dios mío, que seas tú hablando a tu pueblo. No te olvides, Padre mío, que no soy yo, sino tú en mí. No te olvides que solamente soy una herramienta en tus manos, solamente una vasija de barro, Padre amado. Habla a tu pueblo en esta obra, habla a tu iglesia, Dios mío, cautiva sus mentes y sus corazones, que seas tú hablando a sus vidas y sea una palabra viva y eficaz, que haga, Dios mío, eco en sus conciencias y en sus corazones, que seas tú glorificándote. Habla según sea la necesidad de tu pueblo, glorifícate en esta noche, Dios mío, que este momento sea un momento solemne, donde tu presencia, donde tu Espíritu Santo ministra este lugar. Todo te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos tomar nuestros asientos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando bajo el tema algunas características de la iglesia verdadera.
Para empezar, demos unos datos acerca de la carta de los Efesios. Sabemos que la carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, allá por el 60 después de Cristo. Esta carta la escribió cuando él estaba preso en Roma. Sabemos que juntamente con 4 cartas, lo que es Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, fueron 4 cartas que el apóstol Pablo escribió cuando estaba preso en Roma. Esta carta tiene muchas profundidades. Se considera que es una de las cartas más maravillosas que escribió el apóstol Pablo. Tiene 6 capítulos. En cada capítulo tiene temas principales. El capítulo 1 tiene el tema principal, la unidad de Cristo con sus hijos. Sabemos que nosotros pasamos a ser pueblo de Cristo. Pasamos a unirlos con Cristo. Él dice en el capítulo 1 que nos dio el sello del Espíritu Santo. Nos selló como propiedad de Él. Fuimos unidos a Él por Cristo Jesús. En el capítulo 2 habla que pasamos de muerte a vida. Habla que estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Tanto los judíos como los gentiles. Todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Tanto que mire cómo comienza el capítulo 2. Él nos dio vida, dice, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice. Todos, tanto judíos como gentiles. Y aquí en este versículo habla que Él hizo de 2 pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo un solo pueblo. Cuenta el caso que agarró el pueblo de bronce y el pueblo de plata y hizo un pueblo de oro. En el capítulo 3, 4 y 5 nos da ciertos parámetros, ciertas directrices como la iglesia se debe conducir. Aquí andemos como hijos de luz, dice. Aquí andemos no como antes, dice, sino que nos revistamos del nuevo hombre, dice. Como nuevas criaturas, dice, diferentes. Nos enseña un poco cómo dirigirlos o cómo andar los unos con los otros, dice. Que nos soportemos los unos a los otros. En el capítulo 6 nos habla de la guerra espiritual que tenemos como cristianos. Tenemos una lucha grande, pero también nos menciona que tenemos armas espirituales. Tenemos una armadura de la cual necesitamos echar mano. De manera que en cada capítulo hay temas principales. Se considera la carta a los Efesios como una carta maravillosa, una carta de gran intelecto, de gran conocimiento teológico, de gran conocimiento para el pueblo, de grandes instrucciones. Tanto que muchos la han nombrado como la reina de las epístolas, juntamente con Romanos. Otros le llaman la corona de los escritos del apóstol Pablo. Otros como la epístola paulina del tercer cielo. Otros van más allá y dicen una carta del misterio. ¿Por qué una carta del misterio? No porque no se puede entender ni se puede explicar lo que está en ella, sino porque era algo tan maravilloso, algo tan grande en aquel tiempo que no había sido revelado, sino hasta en el momento que Dios le reveló esta maravillosa escritura al apóstol Pablo. De manera que tenemos esta carta acá. Y también sabemos que los Efesios, esa ciudad de los Efesios, era una ciudad que estaba situada en el Asia Menor, lo que ahora se conoce como Turquía. Era una ciudad próspera, era una ciudad de mucho comercio. Efesios era aquella ciudad que ocupó el apóstol Pablo como la base para impartir el evangelio a toda Asia Menor. Era una ciudad poderosa, llena de muchas riquezas, tanto que le nombraban la casa del tesoro de Asia. Pablo estuvo en Efesios primeramente en el primer viaje misionero. Eso está en Hechos capítulo 18 y en Hechos capítulo 19. En el segundo viaje misionero estuvo 3 meses, dice. Luego tuvo que volver a Jerusalén. Luego volvió en el tercer viaje misionero y allí estuvo un poco más de 2 años. Allí impartió o evangelizó a toda Asia Menor. Tenía la base en Efesios, de allí salía, de allí tomaba a quienes lo acompañaban. De manera que Efesios, esta ciudad, fue una ciudad muy importante para el apóstol Pablo. Una ciudad a la cual le tenía mucho aprecio. Más que a la ciudad, a los hermanos, a la iglesia de los Efesios. Aquí tenemos unos breves datos de la carta de los Efesios. Ahora bien, el tema se llama algunas características de la iglesia verdadera.
Hoy en día, si somos honestos y somos sinceros, se viven tiempos difíciles para la iglesia. ¿En qué sentido? En cuestiones de identidad. La iglesia verdadera, a veces la buscamos entre tantas cosas que vemos. La iglesia de Cristo a veces la buscamos y decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia verdadera? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Si le preguntamos a alguien allá en la calle o entre nosotros mismos y decimos, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Muchos van a dudar en responder. Muchos van a titubear en dar una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos claro cuál es la iglesia verdadera de Cristo Jesús? Porque a veces nos cuesta. Si vemos las redes sociales, y usted lo ha visto, y no me va a dejar mentir, usted va a encontrar de todo. Usted va a encontrar predicándose un evangelio, que a veces no es el evangelio de la palabra. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas, predicando doctrinas erróneas, predicando tantas cosas, y usted dice, pero eso no es lo que está en la palabra. Eso no es lo que Jesucristo enseñó o predicó. Eso no es lo que los apóstoles predicaron y enseñaron. Predicando muchas veces el universalismo. Vive como quieras. Al fin y al cabo, Dios te ama como eres. Dios nos ama a pesar de lo que somos, no como somos. Cuando venimos a los pies de Cristo, Dios espera algo de nosotros. Dios espera un cambio en nosotros. Predicando muchas cosas erróneas. Un evangelio de la prosperidad. Da tanto, Dios te va a dar tanto. Muchos han vendido el verdadero evangelio por los bienes, por las cosas materiales. Y así se enriquecen. Utilizan la palabra para enriquecerse. Vemos en muchas iglesias, parece raro en estos días, parece increíble, predicando el empoderamiento de las mujeres. No me vas a mentir. Hay predicadoras que enseñan y dicen, tú naciste, dicen, para hacer cabeza, no cola. Y aquellas iglesias están llenas de damas. El feminismo dentro de las iglesias. Y entre todo eso, eso no es tan extraño. Lo extraño es esto, que todos dicen ser la iglesia verdadera. Lo extraño que dicen que todos van para el cielo. Pero déjeme decirte que la iglesia verdadera tiene características. Características irrevocables. Características que no son negociables. Características que son inconfundibles. Características que son meramente de la iglesia de Cristo. Y de eso vamos a hablar. Traigo 4 características. No sé si las voy a terminar todas, pero las que veamos espero que podamos entenderlas y comprenderlas un poco. La número 1. La iglesia verdadera tiene la fe puesta en Cristo Jesús. Fácil y sencillo se escucha. La iglesia verdadera tiene la fe puesta en Cristo Jesús. Claro que sí. Ahora yo pregunto, ahora veamos qué implica eso. ¿Qué implica tener la fe puesta en Cristo Jesús? Número 1. Escuche bien, humillarnos y reconocer nuestra condición pecadora y aceptar que en nosotros no hay nada bueno ni suficiente para alcanzar la salvación. Cuando usted pone la fe en Cristo Jesús, reconoce y se humilla delante de Dios y reconoce que en usted solo hay maldad y pecado, que no puede alcanzar salvación si no es a través de Cristo Jesús. Y aquí es donde el ser humano tiene problemas. Aquí es donde la humanidad tiene problemas. ¿Por qué? Si salimos afuera y les preguntamos a cualquier persona y usted le pregunta, ¿cómo te consideras? ¿Bueno o malo? Esa persona le va a decir, yo me considero bueno. Y usted le pregunta, ¿por qué? Él le va a decir, yo nunca he matado. Yo nunca he robado algo grande. Yo nunca he cometido asesinato. Yo nunca he practicado un vicio de drogas o de tantas cosas. Y todavía dice, y yo si veo a alguien que necesita, yo le doy. Presenta que es bondadoso. Presenta sus argumentos y dice, yo soy buena persona. Hay millonarios, filántropos, gente que dona millones de dólares, construye escuelas, hospitales y tantas cosas. Y la gente dice, ese hombre es bueno. Y dice, esa mujer es buena. Dice,
la gente dice, ese se merece el cielo. Y hay mucha gente de esas en las iglesias hablando universalmente, considerándose buenos por lo que hacen ante la sociedad y ante los demás. Estas personas se consideran buenos, pero bajo los estándares bíblicos, bajo los estándares de Dios, esta persona se queda corta con respecto a la salvación. Esta persona se queda muy lejos para alcanzar salvación. Esta persona no alcanza los parámetros por su propia condición o por su propia voluntad. Pero ante la sociedad, ante el mundo, esta persona o ante ellos mismos se consideran buenos. Pero ante Dios y su palabra están cortos. ¿Qué dice Romanos 3:23 al 24? Miren lo que dice. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? De Cristo Jesús. Mediante la redención de quién? Que es en Cristo Jesús. Dice, por cuanto todos pecaron. No dice solo algunos. Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. No importa que hayas cometido pecados grandes o pequeños, bajo los estándares de Dios mereces condenación eterna. Necesitamos arrepentimiento y venir a Cristo Jesús y vivir una vida de arrepentimiento continuo, reconociéndolo y humillándolo delante de Él, que no es por nosotros, es por Cristo Jesús. Pero el ser humano se considera bueno, porque dice, yo he pecado solo pecados pequeños. Se lo ilustro de esta manera. Había una competencia en cierta ocasión de 3 nadadores. Uno que no sabía, uno semiprofesional y uno profesional. Mire, el primero se lanzó al agua. Nomás cayó, se hundió y se ahogó. El segundo se lanzó, nadó 10 kilómetros, 15 kilómetros, 25 kilómetros. Se cansó, se hundió y se ahogó. Vino el tercero, el profesional. Se lanzó al agua, nadó 15 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros. ¿Y sabe qué pasó? Se cansó, se hundió y se ahogó. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál de los 3 está más ahogado que el otro? Déjeme decirle que los 3 están igualitos de ahogados, igualitos de muertos. Pero usted me puede decir, pero es que primero no nadó y se hundió, y el último nadó 50 kilómetros, igual se ahogó y se murió. No importa si hayas pecado mucho o hayas pecado poco, o consideres que hayas pecado mucho o poco, bajo los estándares de Dios necesitas a Cristo Jesús. Necesitamos poner la mirada y la fe en Cristo Jesús. Por eso la primera razón era humillarlos, reconocer que nosotros somos viles pecadores y necesitamos verlo a Él, confiar en Él y depender de Él. Nada más que eso. ¿Qué más implica poner la fe en Cristo Jesús? Significa hacer a un lado toda autodependencia, toda autosuficiencia y depender solamente de Él. No depende de lo que tú hagas o de lo que dejes de hacer. Tanto como iglesia, como miembros de una iglesia, no depende de cuánto ayunes, no depende de cuánto ores, no depende de cuánto te congregues, no depende de todo lo que hagas, de todo lo que hagas dentro de una congregación. No depende de eso. No depende de tus propios méritos. Depende de los méritos de Cristo Jesús. Porque puede estar una congregación llena todas las veces que nos congreguemos, todas las veces que estemos acá. Pero más sin embargo, no va a depender de cuándo asistas a una iglesia, de que cuándo te congregues. Porque muchas veces podemos poner, yo digo, yo estoy siempre en los servicios, yo estoy siempre en los ayunos, yo estoy siempre en las oraciones. Y puede creer y poder mentirlos a nosotros mismos, o querer mentirlos y decir, con eso yo alcanzo salvación. Y puedes decir, yo soy salvo por eso. Y hablando de las iglesias en general, muchas iglesias tienen multitudes. Hasta hacen 3 servicios porque la gente no cabe. Y dicen, yo estoy allí.
Yo asisto allí, yo me congrego allí. Pero al final no rinden su voluntad a Él. No rinden sus anhelos a Él. No rinden sus deseos a Él. Al final no se rinden totalmente a Él. Se creen todavía dependientes de lo que hacen. Se creen todavía dependientes de las cosas o las cosas rituales que hacen dentro de una congregación, y no depende de eso, sino rendirse totalmente a Cristo Jesús. Es reconocer siempre, en todo momento, como le digo, vivir una vida de arrepentimiento. No se trata que viniste un día, que yo vine un día al altar y hice una confesión de fe, que me arrepentí ese día y después puedo vivir como yo creo. No, como yo quiera. No, es una vida continua de arrepentimiento. ¿Acaso pecaste hoy y mañana no pecas? Todos los días pecamos. Todos los días nos equivocamos. Es una vida de arrepentimiento continuo, haciendo a un lado toda autodependencia y toda autosuficiencia mía, y creer que solamente en Él hay salvación, solamente en Cristo Jesús hay salvación, solamente verlo a Él en todo momento. ¿Qué más implica poner la fe en Cristo Jesús? Rechazar cualquier forma de salvación que no sea a través de Cristo Jesús. ¿Qué dice Hechos 4:12? Lo conocemos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo Jesús. Otro muy conocido versículo, Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, va al Padre si no es por mí. Lo dijo Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús, solamente a través de Él. No es por ninguna obra que hagamos. No importa cuántas obras hagas tú dentro de la congregación. No importa a cuántas personas tú ayudes económicamente. Las obras no son para ser salvos. Las obras son porque ya somos salvos. Son frutos externos de la salvación que ya te dio Cristo Jesús. Pero las obras no son para salvación. Las obras en ninguna manera te salvan, ni me salvan a mí. Puedes tener miles y miles de obras, pero eso no te hace salvo. Y hay iglesias millonarias que hacen obras benéficas por todo el mundo y se consideran muchas veces que por todas esas obras que hacen van a alcanzar salvación, y se jactan de las cosas que hacen y presumen en las redes sociales de todas las cosas a las personas que ayudan, pero no es por obras, para que nadie se gloríe en su palabra. Imagínense usted si fuera por obra. Imagínense aquella cantidad de personas allá en el cielo diciendo entre ellos: yo me salvé porque construí 50 iglesias allá en la China. Yo porque tuve un ministerio de 50 años como pastorado. Yo me salvé porque perseveré 70 años o estuve 70 años dentro de la iglesia. Yo porque ayudé 1000 huérfanos. Mire toda aquella gente presumiendo de sus grandes logros. Por eso dice que no es por obra, dice para que nadie se gloríe. Porque en aquel día solo le vamos a dar la gloria y la honra a Él, porque Él es el único que se la merece. Aquel día todos dice que van a arrojar las coronas delante de Él, reconociendo que solamente Él es digno de alabanza y adoración. Por eso no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero hoy en día tenemos iglesias llenas de muchas obras, pero más sin embargo su corazón está lejos de Jesús. Pero más sin embargo su fe no está en Cristo Jesús, sino en los méritos propios, sino pensando y creyendo que por lo que hacen van a alcanzar salvación. Pero no es por eso, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Nada más que por eso. Reconocer, dije que, o rechazar toda otra forma de salvación, tampoco es. La salvación no es hereditaria. No importa que tú seas una mujer santa, no importa que tú seas un hombre santo, o no importa que nuestros padres sean hombres santos, nuestras madres mujeres santas. Pero si nosotros como hijos, si tu hijo no pone la fe en Cristo Jesús, si tu hijo no se humilla delante de Él, si un día no reconoce que necesita a Cristo Jesús en su vida, si un día no se despoja de todo lo que Él es o considera que es y se humilla delante de Cristo Jesús, no va a poder alcanzar salvación. Si Cristo viniese hoy, ¿cuántos de vuestros hijos se fueran con Él?
No es hereditario. No es porque tú oras mucho por tu hijo. Sí puede ayudar, Dios puede escuchar tu oración, pero eso no los va a salvar. No es porque ayunes por tu hija o por tu hijo. No, Él un día, ese hijo, esos adolescentes, jóvenes que están en este lugar, un día ustedes se tienen que humillar delante de Él y reconocer que solamente a través de Cristo Jesús pueden alcanzar salvación. Porque la fe que su mamá o su papá tienen no los va a salvar. Solamente si ustedes un día reconocen que necesitan a Cristo Jesús. Solamente así. Nada más por eso. Si un día abrazamos esa fe, pero nosotros nos humillamos y reconocemos que lo necesitamos a Él, como jóvenes, como adolescentes, solamente entonces vendrá Cristo Jesús en nosotros, solamente hasta ahí. Pero para mientras no va a pasar nada. Aunque mamá, papá ore, horas y horas, pero si nosotros no reconocemos, no va a pasar nada. No vamos a alcanzar salvación. Es reconocer que solamente a través de Cristo Jesús. ¿Qué más implica? Poner la fe en Cristo Jesús. Tiene que ver con la lealtad. Cuando usted pone la fe en Cristo Jesús, ¿sabe qué pasa? Usted le es leal a Cristo Jesús. Le somos leales a Cristo Jesús. No vendemos nuestra fe por cualquier cosa. No vendemos nuestra fe. No vendemos nuestra fe por avaricias. Tengo tanto, pero deseo más. No, hermano, pero ya tienes suficiente. No, pero quiero más. Pero eso te va a alejar de Dios. No me importa, yo quiero más. Avaricia. Tienes lo suficiente para retirarse si es posible, pero deseas más. Aunque eso te aleje de Cristo Jesús. Aunque eso te aparte de Él. Hay que serle leal a Él. No vender nuestra fe por cualquier deseo vano. Por cualquier anhelo de nuestro corazón, pero que no está alineado con la voluntad de Cristo Jesús. Hay que ser leal a Él. El pueblo de Israel le fue desleal a Dios en medio del desierto. Ni 40 días aguantaron. Cuando estaban allá creando un becerro de oro y rindiéndole culto a Él y diciendo, gracias a Él nos sacó, decían, de allá donde estábamos esclavos. En el libro de los Jueces leemos constantemente cómo el pueblo de Israel le era desleal a Dios. Constantemente. Y el pueblo se volvió a hacer lo malo delante de Dios. Se humillaban. Dios les enviaba un juez que los libraba. Pasaban tantos años, volvían a caer en eso. Volvían a hacerle desleal a Dios. Pero aquel que pone la fe en Cristo Jesús les leal a Él. Mantiene su lealtad, le es firme en lo que ha creído. No se desvía de sus sendas y de sus caminos por deseos vanos, por anhelos pasajeros. Hoy tal vez no existen esos dioses que existían en el pasado, pero existen tantos anhelos, tantos deseos personales que no están alineados con la voluntad de Dios. Y muchas veces vendemos esa fe que hemos abrazado, vendemos esos principios que un día abrazamos por culpa de esos anhelos vanos. ¿Cuánta gente comienza bien? ¿Cuánta gente comienza firme en estos caminos y con el tiempo se apartan? ¿Cuánta gente estuvo un día sirviendo aún en estos lugares, pero de repente ya no los vemos? ¿Por qué? Vendieron su fe por deseos vanos. Le fueron desleal a Dios. En medio de las dificultades. Mira, a veces pasa esto. Habemos muchos que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, nos acercamos más a Dios. Lo buscamos más a Él. Los afianzamos más de Él. Es raro. Hay otros que cuando lo tienen todo, más de lo que un día desearon, se alejan de Él. Le son desleal a Él. Cuando debería ser lo contrario. En agradecimiento por lo que Dios ha hecho o nos ha dado, deberíamos de vivir más sujetos a Él. Deberíamos de vivir una vida más rendida a Él. Deberíamos de vivir una vida más en santidad para con Él. Pero pasa lo contrario. Vendemos nuestra fe y le somos desleal a Él. A veces en las dificultades y a veces en abundancia. Pero aquel que pone la fe en Cristo Jesús le es leal a Él.
Dígame usted si no es una característica de la iglesia verdadera. Poner la fe en Cristo Jesús. Es más, aquel que no ha puesto la fe en Cristo Jesús no es parte de la iglesia verdadera. No pertenece a la iglesia verdadera. No hay forma, no hay manera de pertenecer a la iglesia verdadera. El estar dentro de una iglesia o dentro de estas 4 paredes no me hace parte de la iglesia verdadera. Solamente el día que yo me humillo delante de Él y reconozco que lo necesito a Él en mi vida y vivo una vida constante, en constante arrepentimiento, y lo tengo a Él como el supremo amo y Señor de mi vida. Y cuando acepto el señorío de Él en mi vida, yo siempre lo voy a poner a Él en primer lugar. Siempre va a estar Él presente. Siempre va a estar dentro de mi corazón, en mi mente y mi corazón. Primera característica de la iglesia verdadera: poner la fe en Cristo Jesús. La número 2, la iglesia de Cristo, o en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera, hay amor los unos con los otros. Dígame si no es cierto. Por eso el apóstol Pablo le dice: he oído, dice, de vuestra fe en Cristo Jesús, en el Señor Jesús, dice, y de vuestro amor, dice, para con todos los santos. Los efesios tenían la primera característica: habían puesto la fe en Cristo Jesús. Segundo, dentro de la congregación de los efesios había amor para con todos los santos. Estas 2 características no pueden ir separadas. Usted no puede tener la fe en Cristo Jesús, amando a Cristo Jesús, amándolo a Dios, y no amar a sus semejantes, y no amar a sus hermanos. No podemos decir que lo amamos a Él, que no lo hemos visto, y no amar a nuestros hermanos que los vemos. Estas dos características van de la mano. Se entiende que allá afuera, amados hermanos, el mundo viva como quiera vivir. Se entiende que vivan en pleitos, que vivan en problemas, con odios, con rencores. Se entiende. Ellos no conocen a Cristo. Ellos no están dentro del pueblo de Dios. Se entiende eso. En los trabajos, en las escuelas, dentro de las familias, dentro de los matrimonios, entre hermanos, entre amigos. Se entiende que vivan así. Pero la iglesia de Cristo no puede vivir de esa manera entre sus semejantes o entre los amados dentro de la congregación. ¿Qué pasa cuando hay amor dentro de una iglesia? ¿Cómo se evidencia cuando los amamos los unos a los otros? ¿Qué pasa dentro de una congregación cuando esta característica es evidente dentro de los santos, dentro de una congregación? Pasan muchas cosas. Nos aguantamos los unos a los otros. Pasamos por encima cualquier ofensa. No guardamos rencor por cosas pequeñas. Por un lado, yo le tengo que aguantar sus ofensas, pasarlas por alto, pero por otro lado, usted no se le haga fácil ofenderme a mí. Porque como yo lo amo a usted, yo le voy a pasar por encima su ofensa. Pero como usted me ama a mí, no tan fácil me va a ofender. Nos vamos a aguantar las cosas, pero que no se nos haga fácil ofenderlos y dañarlos los unos a los otros. ¿Qué dice Efesios 4, 1 al 2? Es un pasaje conocido. Dice: yo pues, dice, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, dice, con toda humildad, dice, y mansedumbre, dice, soportándolos, dice, con paciencia, dice, los unos a los otros en amor. Aquí mismo en esta carta el apóstol Pablo aconseja que nos soportemos los unos a los otros, que andemos con mansedumbre, dice. Cuando hay amor dentro de una congregación, nos aguantamos esas cosas sencillas, pero tampoco se nos hace fácil ofenderlos los unos a los otros. ¿Qué más sucede? Nos perdonamos los unos a los otros también. Si no hay amor dentro de una congregación, no los vamos a perdonar, o se nos va a hacer difícil.
Allá afuera pasan 15 años y las personas no se perdonan. 20 años. La ancianita todavía se acuerda lo que le hizo la otra ancianita cuando estaban estudiando. Increíble. Increíble. Pero yo considero que dentro de una congregación no puede existir eso. Si los amamos los unos a los otros, sí, nos va a doler, sí, pero tenemos que perdonar. Sea grande o pequeña la ofensa, nos manda la palabra que perdonemos los unos a los otros. Hay armonía y comunión. Claro que sí, amados hermanos. Cuando hay amor entre los santos dentro de una congregación, hay armonía y comunión. Todos nos hablamos aquí, los de esta línea con aquella, el primero con este. Todos nos hablamos. ¿Verdad que sí? Todos nos queremos. Imagínense qué raro fuera. Así como hoy que estamos trabajando con este proyecto de células, que el pastor no hallara dónde ubicar una familia porque no se lleva con la otra. Qué raro fuera. Pero que esas cosas no suceden dentro de la congregación. Imagínense que el pastor le llamara a alguno de nosotros y dijera: usted va a ir para que era célula. Y usted preguntara: ¿y quién está ahí? Y el pastor le comenzara a decir: fulano y fulano. Ay, pastor, para allí no me mande porque yo no me llevo con ella. Yo no me llevo con él. ¿Usted cree que hay amor entre nosotros si somos así? ¿Usted cree que tenemos esa característica? Pero esas cosas no suceden. Yo digo, si pasaran, pero no pasan así. Imagine que el pastor estuviera así, siguiendo buscando otra célula donde ubicarlo a usted. Lo mandara a una célula bien lejos. ¿Por qué? Porque no se lleva con la célula que tiene a la par el líder que está ahí. Fuera raro, ¿no? ¿Usted cree que representáramos la iglesia de Cristo así? ¿Usted cree que los identificáramos con esta característica que tenían los de Efesios? Que tenían amor para con todos los santos. Cuando hay amor dentro de la congregación, hay comunión, hay armonía. Convivimos sin problema, nos saludamos sin problema, nos abrazamos sin problema. Abrazo y saludo sincero, porque podemos abrazar hipócritamente o saludar hipócritamente, que no sale de nuestro corazón. Y ¿sabe qué? A veces hasta se siente. En serio, a veces hasta se siente. Solo por compromiso, porque me lo choqueo, porque lo chocamos ahí. Increíble, increíble. Pero una iglesia que hay amor entre los santos, no pasan esas cosas. Gracias a Dios que nosotros tenemos esta característica, sino a saber que fuera de nosotros. Otra cosa que pasa cuando hay amor entre los santos, ¿sabe qué? Somos pacificadores. Somos pacificadores, fíjense. Si sabemos que hay un problema entre los hermanos, ¿sabe cómo hacemos? Oramos por ellos. Lo mantenemos en oración y decimos: Dios, ayúdale, mis hermanos, que solucionen este problema. Que tu Espíritu Santo esté allí y haga estar en armonía, mis hermanos. Los haga salir adelante. Los haga poner sus cosas personales a un lado y puedan convivir. Los presentamos en oración. Y si podemos contribuir, ayudar, lo hacemos. Pero, ¿qué pasaría si en vez de ayudar, como se dice, le echáramos más leña al fuego? Si en vez de ayudarlos a ellos, fuéramos al otro hermano, hay dos partes, fuéramos a una parte y pusiéramos más en mal al otro. ¿Usted cree que estamos siendo pacificadores? No estamos siendo pacificadores. Pero cuando hay amor, actuamos como pacificadores. En vez de hacer que el problema sea más grande, tratamos de solucionarlo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. Somos pacificadores entre nosotros. Tratamos de solucionar el problema y no de hacerlo más grande. Tratamos de ayudar a nuestros hermanos para que solucionen su problema. Eso pasa cuando hay amor entre los santos. La iglesia de Efesios tenía eso. La fe puesta en Cristo Jesús y amor para con todos los santos. Mire qué característica más maravillosa. ¿Qué más sucede? Somos misericordiosos. Cuando los amamos a los unos a los otros, actuamos con misericordia. No se nos hace fácil señalar y juzgar. No somos prestos para juzgar al hermanito. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Veamos qué dice Gálatas 6:1. Aquí cerquita está. Miren lo que dice. Hermanos, dice: si alguno fuera sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice, considerando a ti mismo que no sea que tú también seas tentado. Restaurarle, dice. No te manda a juzgarlo. No me manda a mí a terminar de ahogarlo. Cuando hay amor entre nosotros, somos misericordiosos, actuamos con misericordia. Si nuestro hermano pecó, contribuimos a su restauración. Déjeme decirle algo, mire, el hermano que falla y peca, ¿sabe qué? Él no es nuestro enemigo. Él sigue siendo nuestro amigo. Sigue siendo parte de nuestro ejército. Sigue siendo parte del batallón de Cristo Jesús. La única diferencia es que Él ha caído en las garras del enemigo. Él ha caído en el territorio del enemigo. Él está siendo prisionero por el enemigo, pero sigue siendo nuestro hermano. Pero nosotros le vamos a restaurar. Nuestro deber es ir a abrir brechas entre las líneas enemigas, abrir brechas allá y llegar al terreno del enemigo donde está prisionero nuestro hermano y traerlo de nuevo al camino de la verdad, traerlo de nuevo, restaurarlo y ayudarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Presentándolo en oración, llevándolo en oración, animándolo, ayudándolo, dándole una llamadita, no juzgándolo ni señalándolo. Así vamos a ir a traer a aquel hermano que estaba cautivo allá y le vamos a ayudar y traerlo nuevamente a la senda de la verdad, traerlo nuevamente al ejército donde estaba. Así vamos a actuar cuando dentro de una congregación hay amor entre nosotros, amor entre los santos. Vamos a ser personas restauradoras, vamos a ser personas pacificadoras, vamos a ser personas llenas de misericordia, llenas de bondad, llenas de generosidad. Vamos a ser aquellas personas perdonadoras, aquellas personas que nos amemos los unos a los otros, aquellas personas que no se nos haga fácil ofender o dañar al hermano, y aquellas personas que pasemos por alto cualquier ofensa. Así vamos a actuar. ¿Usted no considera que esta no es una característica de la iglesia verdadera? ¿No considera usted que esta característica identifica a la iglesia de Cristo? Estas dos características mencionadas van de la mano. No pueden estar separadas los unos a los otros. Hay amor entre los santos. Y si no hay amor entre los santos, ¿qué pasa? Y si no perdonamos, si no nos amamos los unos a los otros. Mire que dice Primera de Juan 2:9 al 11. El que dice, mire qué tremendo, solo escuche. El que dice que está en la luz, dice, y aborrece a su hermano, dice, está todavía, dice, en tinieblas, dice. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz, dice, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, dice, está, dice, en tinieblas, dice, está en tinieblas, dice, y anda, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y mire que dice Primera de Juan 4:7 al 8. Amado, dice, amémonos unos a los otros, dice, porque el amor es de Dios, dice. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios, dice, y conoce a Dios, dice. Versículo 8. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. ¿Le parece poco? Dice que el que no ama todavía no ha conocido a Dios, dice. Y el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas, dice. Mire qué tremendo. Eso lo dice la palabra, no yo. La palabra de Dios bien específica, fíjese. Como dice un compañero mío, dice, a veces nos hacemos chibola porque queremos. Nos confundimos porque queremos. La palabra es bien clara. El que no ama a su hermano o el que lo aborrece, todavía está en tinieblas. Ese no forma parte de la iglesia verdadera. Ese no posee la característica esta que poseían los efesios, y los colosenses también la poseían. Esta iglesia de Colosenses tenía las mismas características. Mire, lo mismito. Colosenses 1:3 al 4. Dice el apóstol Pablo, siempre orando, dice, por vosotros, dice,
dando gracias a Dios, dice, Padre nuestro y Señor Jesucristo, dice, habiendo oído, les dice, habiendo oído de vuestra fe, le dice, en Cristo Jesús, y del amor, dice, que tenéis a todos los santos. Los efesios y los colosenses tenían esa característica, esas dos características. Tenían la fe puesta en Cristo Jesús y había amor para con los santos. Quiera Dios que en nosotros existan esas características. Algo más que pasa cuando hay amor entre los santos. ¿Sabe qué pasa? Hay unidad. Cuando hay amor entre nosotros, hay unidad. Cuando hay unidad, no las cosas marchan a la perfección, pero marchan bien. La obra avanza. La obra saca adelante los proyectos. Todos marchamos con un mismo fin. Todos marchamos con un mismo propósito. Todos se unen a la visión de la congregación. Todos se unen a la visión del líder. Todos apoyamos la visión. Todos nos unimos. Porque no hay dificultad para trabajar juntos. Si nos ponen a trabajar con un grupo, trabajamos. Si nos ponen a trabajar con otro grupo, trabajamos en la obra. ¿Por qué? Porque hay unidad y nos amamos los unos a los otros. Porque apoyamos la visión. Porque no hay unos marchando hacia la derecha y otros a la izquierda. Todos van siempre unidos. Mire todo lo que acontece, todo lo que sucede cuando hay amor entre los santos. Dígame si no son características de la iglesia verdadera. Si no son características de la iglesia de Cristo. Claro que sí. Quiera Dios que nosotros poseamos esas características. Quiera Dios que nosotros nos identifiquemos con esas características. Quiera Dios que en nuestros corazones digamos, yo poseo esas características. Yo tengo esas características. Porque la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted. La iglesia es usted. La iglesia es usted. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Donde sea que usted va, representa a la iglesia de Cristo. Está en el trabajo, usted representa a Cristo. Está en la escuela, jovencito, ustedes representan a Cristo. Está dentro de su casa, en el matrimonio, usted representa a Cristo. Está en el restaurante, usted representa a Cristo. Estamos en la tienda, representamos a Cristo. Nosotros no somos la iglesia solamente cuando venimos a este lugar. Somos la iglesia en todo lugar. Cuando pasamos por esas puertas, seguimos siendo la iglesia. Aquí la pregunta es, ¿cómo la representamos allá afuera? Aquí la pregunta sería, ¿cómo represento yo a Cristo? ¿O cómo represento yo la iglesia verdadera allá afuera? ¿Soy parte de la iglesia verdadera? ¿Poseemos estas características? Eso pregúnteselo usted y me lo pregunto yo. Ahora bien, una tercera característica. La iglesia verdadera tiene que aspirar a un conocimiento amplio de Dios. Veamos lo que decía el apóstol Pablo a los Efesios. Versículo 16. Él decía, no ceso de dar gracias a vosotros, dice. Haciendo memoria, le decía, de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba por los Efesios. Le decía, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría, dice, y de revelación, decía, en el conocimiento de quién. Dice, el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Los de espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. ¿Sabe qué les estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿O qué hacía él en las oraciones? Él decía esto: Dios, pon hambre, decía, y deseo de conocer más de ti en los Efesios, decía. Él decía que mis hermanos de Efesios, decía, crezcan en el conocimiento de ti, les estaba diciendo. Que mis hermanos, dice, no queden, les estaba diciendo, como niños, les estaba diciendo, que crezcan y maduren y te conozcan más a ti. Eso les estaba diciendo. La palabra que se utiliza para sabiduría acá es Sofía, que significa conocimiento profundo de algo, de alguien. En esto es conocimiento profundo de Dios. Miren lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo que tuvieran los Efesios. Esta característica es de vital importancia hoy en día para la iglesia actual.
tomando en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Como les decía, tiempos en los cuales usted encuentra de todo. En las redes sociales, tantas doctrinas erróneas. Muchas veces nosotros, por esta razón, adoptamos o abrazamos o apoyamos ciertas enseñanzas. Nos cuesta discernirla. Porque aquel hombre que está parado en aquel lugar o que estamos viendo habla de una manera elocuente. Pone las palabras correctas. Tiene una gramática perfecta. Tiene una oratoria perfecta y que ello suena bonito. Y nosotros decimos, wow, cómo este hombre habla. Wow, cómo esta mujer habla. Pero más sin embargo, la doctrina es totalmente errónea. Y nos cuesta discernirla. ¿Por qué? Porque a veces estamos pobres en el conocimiento de Dios. Estamos pobres en el conocimiento de las Escrituras. Tantas cosas que acontecen. Tantas cosas que pasan, tantas personas que se desvían. Lo vemos aquí y lo vemos luego en otras doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque se les hizo fácil irse. Porque al otro se le hizo fácil engañarlo. Porque se nos hizo difícil a nosotros discernir que iban por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque nos faltó el conocimiento. Nos faltó conocer más de nuestro Dios. Nos faltó conocer más de la palabra de Dios. Y mire, y este principio de ir creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, viene desde allá. Aquellos hombres se preocupaban, pasaban inmersos en la Escritura. Esos hombres antiguos pasaban llenos de la palabra de Dios. Pasaban buscando, anhelando conocer más a Dios. Anhelaban saber más de su Dios. Querían vivir inmersos en la palabra de Dios. Eran versados en las Escrituras. No cualquiera los engañaba. No cualquiera los hacía desviarse de la sana doctrina. Se les hacía difícil a los demás engañarlos. En las cosas seculares, un médico, él no se queda solamente con lo que aprendió allá en la universidad. Constantemente está aprendiendo. Constantemente está creciendo en el conocimiento. ¿Por qué? Porque los tiempos se lo demandan. Porque es necesario, dice él, actualizarme. Un ingeniero es necesario actualizarse. Él sigue aprendiendo. Él sigue creciendo en el conocimiento de aquella carrera universitaria que tiene. O de aquella profesión que obtuvo. Él sigue creciendo constantemente. Se muere y aquel hombre no paró de conocer más aquella profesión que tiene. ¿Y usted cree que nosotros no debemos de hacer lo mismo? ¿Usted cree que nosotros no debemos ir constantemente llenándolos de la palabra de Dios? Que aquí se los he revelado nuestro Dios. A través de las Escrituras se nos ha revelado al Dios aquel que supuestamente amamos. Aquí en las Escrituras necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Así como una amistad, si usted no la cultiva, si no está allí cerca, siempre llamándole, conviviendo, esa amistad se va a morir. Así nosotros, si no fortalecemos nuestra relación con nuestro Dios, si no crecemos más en el conocimiento de nuestro Dios, así poco a poco, con tantas cosas que acontecen, con tantas falsas enseñanzas hoy en día, nos vamos a ir alejando de nuestro Dios. Pero para eso, ¿sabe qué pasa? Es necesario dejar ciertos principios o ciertas costumbres que tenemos. ¿Cómo cuáles? A veces decimos, solo el pastor, solo el predicador que estudie y conozca la palabra. Eso le corresponde, dice el predicador. Eso le corresponde al maestro. Eso le corresponde a los líderes de células. No, no le corresponde solo a ellos. Todos somos parte de una congregación. Todos supuestamente somos parte de la iglesia de Cristo. Todos supuestamente somos salvados por Cristo Jesús. Todos tenemos la obligación de crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de nuestro Salvador. Todos. No solamente unos. Solamente los que se paran en este altar. Todos. Para que nuestra fe esté más fundamentada. Para que nuestra fe, nuestra seguridad de nuestra salvación y nuestra fe crezca más. Y hoy en nuestros días, ¿qué excusa tenemos? ¿Qué nos puede impedir ahora, hermanos? En los tiempos antiguos, en los tiempos del reformador Lutero,
en el lugar donde él estaba, en la iglesia, en la parroquia, solo había una Biblia. Y estaba en un cuarto y estaba encadenada. Lutero tenía que ir allí, a ese lugar, a ese monasterio, y pasar horas y horas ahí, aprovechar el momento para estudiar las escrituras. No todos tenían acceso a la Biblia, no todos tenían acceso a la palabra de Dios. Él tenía que ir allá y volver otra vez ahí. No se la podía llevar para la casa. Para obtener una Biblia dice que costaba el salario de un año. Y ahora nosotros, la Biblia que a usted le guste, la Biblia que usted prefiera, está a su acceso. Usted la puede tener. No tiene ninguna dificultad para obtenerla. Donde sea usted la puede obtener, ya sea físicamente como virtualmente. Biblia de estudio, lo que usted quiera. ¿Será que tenemos alguna excusa? ¿Será que tenemos alguna limitación? Aquellos hombres del ayer, a pesar de sus limitaciones, a pesar de todas las cosas que tenían que pasar, ellos anhelaban, ellos amaban las escrituras, pasaban inmersos en el conocimiento de la palabra. Ellos querían conocer más a su Dios. ¿Y nosotros? ¿Por qué no nosotros? No hay tiempo, el tiempo se hace. Qué raro que no tenemos tiempo para leer un capítulo de la escritura, pero sí para ver una serie de 50 capítulos en una semana. Qué raro. Cuando uno saca cuentas no cuadra. 50 minutos dura un capítulo. Y nos lo dificulta. Pero para esto, ¿cómo nos cuesta? Pero una característica de la iglesia verdadera es que anhela conocer más de su Dios. Anhela crecer en el conocimiento de su Dios. Siempre, en todo tiempo. Nosotros estamos obligados. ¿No cree que estamos obligados a conocer más de nuestro Dios? ¿No cree que es nuestra responsabilidad? A nosotros ni se nos debería decir. El pastor no lo debería decir a nosotros eso. Un predicador no lo debería decir eso a nosotros. Miren lo que decían unos hombres que eran inconversos de la palabra de Dios. Miren lo que decía Napoleón Bonaparte. Decía, la Biblia decía, no es un mero libro, decía, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone, decía él. Y no era cristiano. Helen Keller, una mujer que era sorda y muda, que se superó, hizo grandes cosas. Llegó a ser una oradora. Llegó a ser una persona que ocupaba estos lugares y desarrollaba temas a señas. Miren lo que decía esta mujer. La Biblia decía, es para mí, decía, una profunda, decía, y reconfortante sensación de que las cosas que se pueden ver son temporales, dice, y las cosas invisibles son eternas, decía ella. Mire qué tremendo. Personas inconversas que no llevaban el título de cristiano, no llevaban el título de hijos de Dios. John Adams, el sexto presidente de Estados Unidos, decía de esta manera: el primero y casi el único libro, dice, que merece la atención universal, decía, es la Biblia. Él decía, hablo, decía, como un hombre del mundo, decía, y aconsejaba, y aconsejo, decía, escudriñar las escrituras. Imagínense ustedes estos hombres, amados hermanos, estos hombres inconversos, estos hombres que no formaban parte de la iglesia de Cristo, decían estas palabras. Cuanto más nosotros que pasamos de muerte a vida, cuanto más nosotros que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, que Él compró nuestra salvación a precio de sangre, que Él cuando murió y resucitó, Él dijo, yo me voy a ir, dijo, pero le voy a dejar un consolador. Y aparte de eso dijo, todavía voy a regresar un día por ustedes, voy a volver por ustedes, dice, voy a regresar por mi iglesia. ¿Usted cree que no tenemos la obligación, no tenemos esa obligación de conocer más a ese Dios? ¿Usted cree que es nuestra responsabilidad vivir inmerso y decir, yo quiero conocerlo más a Él, quiero saber más de Él, quiero saber más de aquel que me dio la vida eterna, aquel que compró mi vida en la cruz del Calvario? ¿Usted cree que no lo debe nacer en nuestro corazón, saber más de nuestro Dios? Y nos ha dejado su revelación en esta palabra. Dígame usted si no es nuestra obligación. No necesitamos que un pastor, un ministro nos lo diga, un predicador. Lo debe nacer en nuestro corazón. Lo debemos hacer
casi por inercia. Saber que aquí se nos revela nuestro Dios, que lo tenemos a nuestra mano. Y saber que ese Dios que nos dio la vida eterna, que nos compró a precio de sangre la salvación, lo podemos conocer más acá. ¿Usted cree que no lo debería nacer en nuestro corazón? Salir con todo el deseo y la buena voluntad. Claro que sí. La iglesia verdadera anhela conocer más a Dios. Anhela tener un conocimiento profundo de ese Dios. Anhela vivir inmerso en su palabra. Y aparte de eso, tener un conocimiento de Dios nos da tantos beneficios. Conocer más a nuestro Dios nos hace mejores hijas e hijos de Dios. Porque yo no estoy hablando de un mero conocimiento ficticio. No estoy hablando de conocer ciertas historias de nuestro Dios. No estoy hablando de conocer ciertos pasajes bíblicos. No estoy hablando de conocer ciertas fechas que se muestran en la Biblia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un conocimiento transformador. Un conocimiento que nos haga mejores hijos de Dios. Un conocimiento que nos haga mejores hijas de Dios. Un conocimiento que nos haga una mejor iglesia. Que nos haga más santos, más puros, más temerosos, más obedientes a nuestro Dios. Un conocimiento que cuando lo vean diga, esa mujer tiene algo diferente. Ese hombre tiene algo diferente. Ese joven tiene algo diferente. Esa iglesia tiene algo diferente. Un conocimiento que nos haga cambiar, que nos haga diferente. Un conocimiento que nos renueve nuestro espíritu. Un conocimiento real y verdadero. Un conocimiento que nos haga diferentes a los demás. La iglesia hemos sido llamados para ser una iglesia distinta al mundo. Que marquemos la diferencia. Hoy en día, entre más cosas se hacen que se asemejan al mundo dentro de las iglesias, ellos dicen, vamos a hacer esto para atraer más gente a las iglesias. No. La iglesia, entre más diferente al mundo sea, más mejor será. Más parecida a Cristo será. Aquellos son hijos o son parte de las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz. Ellos están en tinieblas, nosotros en luz. La diferencia es tan grande como el negro y el blanco. La diferencia es tan grande como el norte y el sur. La diferencia es tan grande como lo alto y lo bajo. Así debe ser la diferencia. Entonces es un conocimiento transformador. Un conocimiento que nos haga mejores hijos e hijas de Dios. Cuando conocemos a nuestro Dios somos más reverentes a Él. No se nos hace fácil mostrar irreverencia a Él. Porque sabemos de su santidad. Sabemos de su grandeza, de su justicia. Sabemos del temor que se merece. Cuando conocemos más a Dios, somos aquellas personas que en todo tiempo, en todo momento, estamos aferrados a Él. Porque conocemos sus propósitos para con su pueblo. Porque sabemos que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. No meramente el plan que tú piensas o que tú crees, sino un plan que Él ha diseñado en la eternidad para con los suyos. Y en las Escrituras se nos revela cómo Él trabaja. En las Escrituras Él se nos revela cómo Él obra con sus hijos. En las Escrituras Él nos muestra sus parámetros, sus directrices. Él nos muestra su camino. Cómo debemos andar. Cómo debemos caminar. Cómo debemos dirigirlos. ¿A través de qué? A través de las Escrituras. Y si no pasamos inmersos en las Escrituras, si no amamos este libro, si no anhelamos conocer más a nuestro Dios, difícilmente vamos a ser o parecerlos a esa iglesia que Dios quiere que nos parezcamos. Difícilmente vamos a reflejar ese carácter que Dios quiere que reflejemos. Difícilmente vamos a ser parecidos a Él. Falta una característica, pero la vamos a dejar ahí. La cuarta característica era que la iglesia verdadera tiene una esperanza viva en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Vivimos en tiempos de incertidumbre.
Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos en los cuales hay inseguridad. Vivimos tiempos en los cuales la gente dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Le echan una mirada al mundo y dicen que es un caos. La gente tal vez piensa y dice, esto va a la destrucción. No, va a la consumación del plan divino de Dios. Y la iglesia en estos tiempos debe vivir con esa esperanza viva. Que el día de nuestra redención se acerca. El día cuando digamos todo valió la pena se acerca. Preguntémoslos para terminar. Si somos parte de esa iglesia verdadera. Preguntémoslos si estas características están en nosotros. Preguntémoslos si representamos, si se reflejan en nosotros las características de una iglesia verdadera. Preguntémosle si de verdad tenemos la fe puesta en Cristo Jesús. Preguntémosle si de verdad hay amor entre los santos. Preguntémoslo si de verdad amamos y anhelamos el conocimiento profundo de nuestro Dios. Preguntémoslo si somos aquella iglesia que tenemos aquella esperanza viva en Cristo Jesús. Que no importa lo que acontezca, no importa lo que pase, sabemos que hay un Dios que nos sostiene. Que sabemos que hay un Dios que nos suple. Que sabemos que hay un Dios que tiene una promesa para nosotros. Que hay una esperanza viva. Que un día Él va a descender de los cielos. Con voz de mando, dice. Con voz de arcángel, dice. Trompeta de Dios, dice. Y en ese entonces todos aquellos que murieron en Cristo Jesús van a resucitar primero, dice. Y los que estemos vivos, dice, estos cuerpos se van a llenar de gloria. Y nos vamos a juntar con Él en las nubes, dice. Y vamos a estar con Él para siempre. Abracemos, amados hermanos, que estas características sean propias en nosotros. Analicémoslos en nuestro corazón y digamos, poseo yo estas características, están en mí. Y si son así esas características, seremos parte de la iglesia verdadera. Seremos parte no de aquella iglesia, si se puede llamar así, que está confundida, sino seremos parte de aquella iglesia que marchamos con un camino firme, confiando que el guía es nuestro Dios. Confiando que aquel que nos está instruyendo, que aquel que nos está guiando, es aquel que un día murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó. Preguntémoslo eso esta noche. Pongámoslo sobre nuestros pies y vengamos en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, mi Dios, por la oportunidad, por este privilegio que me permitiste esta noche hablar de tu palabra. Ahora te pido, Dios mío, que esta palabra quede impregnada en los corazones de mis hermanos. Que seas tú, Dios mío, haciendo eco en su conciencia, en su corazón. Que sea una palabra, Dios mío, que la podamos abrazar y que podamos meditar si somos parte de la iglesia verdadera. Que podamos anhelar esas características que nos hacen diferentes a los demás, que nos hacen diferentes a cualquier clase de doctrina errónea. Ayúdalo, Dios mío, a ser aquella iglesia que tengamos esa fe fundamentada en ti. Que seamos esa iglesia que nos amemos los unos a los otros. Esa iglesia que anhelemos y amemos el conocimiento de ti. Crecer en el conocimiento de tu palabra, en un conocimiento transformador, en un conocimiento que nos haga diferentes, que nos cambie. Ayúdanos a hacer esa iglesia con esa esperanza viva en ti, reconociendo que un día vendrás por nosotros. Ayúdalo, Dios mío, a que Iglesia Torrefuerte tengamos esas características, que nos identifiquemos, Dios mío, con esas características que representan la iglesia verdadera. Ayúdalos, Padre amado. Todo te lo pido en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Le doy gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad que Dios me permitió esta noche hablar de su palabra. Así le doy gracias a Dios porque me permitió esto, y a mi pastor por la confianza.
Y espero que esta palabra quede en vuestros corazones y haga eco y siempre nos acordemos. Así les saludo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Y hago pasar a nuestro pastor a este lugar.